Bienvenidos a la edición 64 de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio conversamos con el analista político Esteban Caballero Carrizosa sobre la situación de conflicto en Medio Oriente. Hoy es miércoles 25 de junio. Buenas, doctor, gracias por participar de este podcast. Muchas gracias por la invitación. Un placer. En este episodio vamos a analizar el conflicto que se vive en Medio Oriente. Y en ese contexto le consulto, ¿qué está pasando en esa parte del mundo? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto que generó, digamos, el bombardeo del sábado de Estados Unidos a las centrales nucleares básicamente tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos e Israel entienden que los iraníes estaban en capacidad de generar suficiente, digamos, uranio enriquecido como para hacer una bomba atómica. Entonces, en términos de preventivos y que tenían esa capacidad para muy poco tiempo, hablaban de semanas, ¿verdad? Y ello fue, digamos, la justificación para los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos. Eso tiene que ver con el hecho de que en un momento dado la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que Irán estaba enriqueciendo el uranio a un grado capaz de llegar a servir para una bomba atómica y que ellos no tenían la capacidad de estar monitoreando ese proceso en un momento dado. No dijeron que ellos habían pasado a un estadio de transformar eso en un arma. Bueno, porque tenemos que tener en cuenta que hay como tres pasos, digamos. El primero viene el enriquecimiento del uranio a más del 60%, creo que es el 60-90%, no me acuerdo muy bien, pero es un margen de ese tipo. Que le permite a quien sea que esté haciendo eso tener suficiente capacidad para desarrollar una bomba atómica. Pero luego también está el hecho de que esa bomba atómica tiene que calzar dentro de un sistema de armamento, misiles, como para poder, y tiene que poder ser lanzado. En fin, hay toda una parte operativa, digamos, de pasar del uranio enriquecido a la formación de una arma específica que le permita utilizar eso como un arma nuclear, ¿verdad? Eso no se sabe, digamos, ¿verdad? Mucha gente, ha habido declaraciones contradictorias, digamos, respecto a eso, tanto así que la misma secretaria de Seguridad Doméstica, digamos, Homeland Security, Tulsi Gabbard de Estados Unidos había dicho en una audiencia en el Congreso que no tenían, digamos, desarrollada ninguna arma atómica los iraníes, ¿verdad? Entonces, se entiende que esa fue como una justificación y ese es el fondo ese es el motivo por el cual se ha estallado esta crisis, ¿verdad? Ahora, esto tiene que ver también con un marco un poquito más histórico, más general dentro de la región del Medio Oriente, y es que eh, Irán siempre ha sido el auspiciante, digamos, de una serie de movimientos o grupos políticos como Hezbollah y los Houthis. También se ha acercado últimamente a Hamas y a través de esos proxies que le dicen, han declarado, digamos, la enemistad con Israel. Algunos de estos grupos son todos calificados como terroristas y tienen también como proyecto la eliminación, digamos, de Israel. Entonces, con esos antecedentes,
Israel dice que estaba realmente, digamos, ejerciendo su derecho a la defensa y haciendo un golpe preventivo, ¿verdad? En el sentido, ahora, al hacer esta agresión, digamos, Israel viola el derecho internacional, digamos, aunque ellos dicen que el ataque de Israel era preeminente, se veía venir, que sería una manera de decir que tenían un derecho a la defensa, ¿verdad? Esa es una discusión que hay, ¿verdad? Entonces, esos son los temas, digamos, más coyunturales y políticos de la región que engloban esta situación de crisis que estamos viviendo esta semana, ¿no? Quiero hacer un poco más de historia Ujú, y remontarnos a los inicios de este conflicto entre ambos países, Israel e Irán. ujú. ¿Cómo empezó todo esto antes de llegar a esta escalada bélica? Bueno, si querés recorrer un poco la historia, de alguna manera tiene que ver con la revolución iraní de la época, digamos, de la década de los 70, que tenía el propósito de constituir como un sistema político teocrático islámico, vamos a decir, que dentro de sus objetivos, uno de sus objetivos fundamentales, y ellos calificaban, digamos, su derecho soberano en términos de la posibilidad de tener una capacidad nuclear, ¿no? El programa nuclear de Irán era parte, digamos, de una soberanía y un nacionalismo islámico dentro de Irán por mucho tiempo. Y también la revolución islámica era una revolución que tenía como característica el impulso por expandirse más en la región, ¿verdad? Entonces, Israel se sentía amenazado porque dentro de esa expansión había un discurso anti-israelí, digamos, y eso ha generado lo que sería la enemistad creciente, vamos a decir, de Irán, ¿verdad? Lo interesante es que ahora eh, encuentran a un Irán bastante más debilitado, ¿verdad? Acuérdense que este conflicto no tiene solo que ver con los momentos ahora últimos, sino forma parte ya de un proceso largo en el que Hezbollah fue desarmado, digamos. Hamas está en casi derrota, aunque no hay una rendición, digamos. Un aliado muy importante de Irán, que era Siria, que era un régimen, el régimen de Assad estaba siendo apoyado por Irán, cayó, se desmoronó y ahora hay un nuevo régimen que se está queriendo formar en Siria, que perdieron entonces eso. Entonces quedan los Houthis, pero que no es una fuerza muy fuerte. Todo eso ha hecho que Irán pierda. Además, ya fue atacado una vez cuando hubo un intercambio de misiles entre Israel y Irán. Y en esos primeros ataques ya los israelíes habían comenzado a destruir unos puntos de lanzamiento de misiles y depósitos de misiles. Entonces Irán se encuentra en este momento bastante debilitado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo responde a esto de los recientes del bombardeo, ¿verdad? Están declarando su derecho a la defensa y están en vistas a pensar en una respuesta, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con el proceso. ¿Podemos hablar de las consecuencias que podría tener o que tiene este conflicto entre Irán e Israel a nivel mundial y específicamente para Paraguay y la región? Bueno, empezamos por lo específico, digamos, de Paraguay. O sea, yo creo que una de las cosas no es mucho el impacto que pueda tener en la región, excepto en torno a las divisiones que pueden haber en América Latina respecto a qué posición tomar, ¿verdad? En ese sentido, las posiciones que se han expresado ya son parte de un alineamiento que existe en la región con respecto a Estados Unidos e Israel, ¿verdad?
y esos posicionamientos se están reforzando, ¿verdad? Es decir, el caso Argentina, Paraguay, no he visto nada de parte de Ecuador, pero sospecho que estos países que están más alineados con Estados Unidos y con Israel van a declarar, y lo han hecho, digamos, su apoyo a la agresión, digamos, ¿verdad? Y eso va a dividir un poco la región como se está dividiendo, con posicionamientos que van a ser más bien críticos, como el caso de las posiciones de Brasil, que es nuestro vecino más importante, vamos a decir, ¿verdad? Por otro lado, hay que estar viendo mucho lo que pasa en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? El estrecho de Hormuz es un canal de exportación de petróleo vital, digamos, para las economías del mundo, eh, sobre todo, por ejemplo, Japón, ¿verdad? Estados Unidos no depende tanto, pero de todas maneras, si se llegase, y eso ya fue, digamos, declarado por el Parlamento iraní, de que tenían que cerrar el estrecho Hormuz. Al cerrar el estrecho Hormuz y al generar esta incertidumbre respecto a la provisión de petróleo, ahí podríamos nosotros, evidentemente, vamos a tener el impacto de la subida de precios, ¿verdad? En la gasolina, y eso alimenta un proceso inflacionario de costos para los hogares, para las familias, y eso puede ser un ámbito en el cual nosotros podemos sentir un poco la crisis, ¿no? Eso es sin duda un elemento. De hecho, que muchos emblemas privados comenzaron a remarcar el precio de sus combustibles. Ese Sí, ya sería está una subiendo el consecuencia. precio, ¿verdad? Ya está subiendo, ya ha subido el precio. Pero si se llega a cerrar el estrecho de Hormuz, es una decisión que tiene que tomar el Consejo Nacional de Seguridad, ¿verdad? Del propio iraní. El Parlamento dio el visto bueno, pero la decisión final la tiene que hacer este Consejo Superior. ¿Qué papel decidió tomar Estados Unidos en todo este conflicto? Bueno, ese es uno de los una de las historias más interesantes, ¿verdad? Porque estamos en una situación donde la pregunta era, ¿está Estados Unidos siguiendo el liderazgo de Israel? ¿Está siguiendo las pautas que le va, digamos, dando Israel de qué hacer? ¿O es un movimiento que ya fue coordinado de antemano, ¿verdad? Sorprende las declaraciones que se hicieron al darse los primeros pasos, en el sentido de una declaración que sacó el Departamento de Estado de Estados Unidos respecto a que esta era una acción unilateral tomada por Israel, que Estados Unidos no tenía nada que ver, y había como un tomar distancia. Y luego eso se fue cambiando. Después Trump se fue acercando más a la idea, y finalmente consiguieron los israelíes que Estados Unidos utilice sus armas que son exclusivas de ellos, el B-2, el bombardero, y las bombas antibúnker, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos está interviniendo ahora y está siguiendo un poco la estrategia de Israel en este proceso, muy alineado con Israel, ¿verdad? Entonces, ahora dice que está en guerra solamente con el programa nuclear y no con Israel, y está queriendo, con ese movimiento, esa demostración de fuerza, eh, llevarlos de vueltas a los iraníes a la mesa de negociación, en una situación un poco de presión y de asimetría, digamos, bastante notoria. Y eso es el posicionamiento que está tomando Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que llama la atención o que reaccionamos es que hemos visto lo que es el poderío militar estadounidense, ¿verdad? Ellos tienen unas capacidades de disuasión extraordinarias. Eh, este operativo con estos bombarderos B-2 y esta bomba que nadie más tiene excepto ellos, ¿verdad? Nos da la pauta de que toda esta discusión sobre
unipolaridad, multipolaridad, tiene que ser puesta en relativo, ¿verdad? Porque Estados Unidos sigue siendo el poder militar más impresionante o con una fuerza de disuasión más contundente que cualquier otro país, inclusive que China, digamos, ¿verdad? Y ahí tenemos un armamento de alta tecnología que puede causar mucha destrucción y que está en manos de un gobierno bastante errático, digamos, y que presenta muchísimas amenazas en cómo lo va a usar y dónde lo va a usar, ¿verdad? En un contexto en el que el derecho internacional está sumamente debilitado. No podemos realmente fiarnos de que las cosas van a desarrollarse de acuerdo al derecho internacional. Hemos vuelto a un esquema más bien del uso del poder, digamos, y ellos tienen un poder militar muy importante, ¿verdad? ¿Qué países están dispuestos a actuar como mediadores en este conflicto? Bueno, estaban dispuestos los europeos, ¿verdad? Hubo una iniciativa de Alemania, Inglaterra y Francia con la presencia, vamos a decir, de la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, pero esto pasó a ser casi como un hazmerreír, porque el día en que estaban reunidos, que no lograron ningún éxito, excepto prácticamente el seguir hablando, eh, se estaba pergeñando, digamos, esta movida militar, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que las opciones de mediación de parte de Europa Occidental son muy débiles, no las podemos descartar, pero parte de esto también tiene que ver con lo que podríamos llamar el unilateralismo trumpiano. Es decir, hay poca apreciación de parte del trumpismo de mantener la Alianza Atlántica como un eje para la acción, sino que prefieren ellos tomar sus decisiones de manera unilateral, ¿verdad? El ministro de Relaciones Exteriores de Irán estuvo en una conversación con Putin y el gobierno. Es difícil que Rusia medie, porque Rusia está en su propia guerra, digamos, con Ucrania. No creo que tenga mucha credibilidad, pero puede ser un interlocutor en la sombra, vamos a decir, ¿verdad? Y nada, porque también una de las cuestiones que tenemos que observar es que hay mucho silencio en la región. O sea, no es que Irán haya concitado un apoyo efusivo, sino que Siria, Saudi Arabia, las repúblicas, las monarquías y reinados, digamos, del Golfo, Egipto, Jordania, no hay mucho, no hay mucho de respuesta contundente, vamos a decir. Todo el mundo está pidiendo una desescalada y una paz, pero no hay un apoyo muy decidido a Irán, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera está siendo tomado como una reconfiguración de las relaciones de poder en el Medio Oriente, ¿verdad? El debilitamiento de Irán es un proceso que conviene a Saudi Arabia, que es el otro gran poder dentro del Medio Oriente, ¿verdad? Siempre han sido enemigos reñidos, uno es Shia y el otro es Sunni, y ese tipo de divisorias son muy importantes, ¿verdad? ¿Qué consecuencias humanitarias acarrea esta guerra? Bueno, acá esta guerra está causando bajas civiles, ¿verdad? Vamos a ver qué impacto tiene en términos humanitarios más profundos, ¿verdad? Si continúa la guerra, si hay mayor destrucción, si hay ataques a sitios civiles, si hay una interrupción drástica de los circuitos económicos del país y que eso genere pobreza, necesidad, ¿verdad? Pero nada por el momento comparado a donde está la crisis humanitaria, que es
Gaza, ¿verdad? Que esta guerra no debe hacernos olvidar de la tragedia, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Que es un espanto, digamos, cotidiano, y que el mundo no está pudiendo hacer nada, ¿verdad?, para poder resolver, porque le han dado prácticamente carta blanca, digamos, a Israel, para que tome todas las medidas que cree necesarias, ¿verdad? Y eso es una de las afrentas más grandes en términos de crímenes de lesa humanidad. Le consulto, doctor, ¿cómo se relaciona la guerra entre Irán e Israel con el conflicto israelí-palestino? Bueno, están estrechamente ligados, ¿verdad? O sea, por un lado, como les dije, el apoyo a la causa palestina venía de parte digamos, de los proxies, como el caso de Hezbollah, o sea que hay ahí un vínculo. Hay una solidaridad islámica, digamos, en el sentido de que el gobierno iraní es un gobierno revolucionario islámico, eh, ¿cómo se dice?, teocrático, vamos a decir. Entonces tienen como propósito ayudar a sus hermanos musulmanes, ¿verdad?, los palestinos. Y evidentemente que está estrechamente vinculado esos procesos, ¿no? ¿Qué se sabe de la capacidad de armamentos que posee Israel e Irán? Bueno, como le dije, en el caso iraní, el tema principal acá son básicamente tres preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto stock tiene Irán en términos de misiles de largo alcance o alcance mediano? ¿Se les irá a acabar ese stock? Y entonces van a entrar en problemas para poder seguir mandando misiles a Israel. La segunda pregunta es, ¿tienen los israelíes suficiente stock de, digamos, armamento para hacer que funcione su, ¿cómo se llama?, su paraguas de hierro, ese sistema que ellos tienen para frenar cualquier entrada de misiles o drones, ¿verdad?, que requiere estar constantemente lanzando misiles, antimisiles, por decirlo uno. Esa es la segunda pregunta, ¿verdad? Y si, digamos, estos dos contrincantes, ¿cuál tiene más chance de seguir siendo suministrado? Es decir, ¿habría un suministro de misiles a Irán por parte de asociaciones con, no sé, Corea del Norte, China, Rusia, ¿no? Hay que ver cuáles son sus aliados en ese sentido, y evidentemente que en ese sentido Israel tiene más chance de reaprovisionarse con la ayuda de Estados Unidos. Entonces, toda esta cuestión tiene que ver con misiles, básicamente, y un ataque, una guerra que se está desarrollando en los aires, ¿verdad? Israel en este momento tiene una situación de ventaja impresionante porque controlan el aire. O sea, no hay impedimento para que ellos puedan entrar con sus aviones, destruir, ¿cómo se dice?, blancos. Y bueno, eso es una vulnerabilidad extrema. Y tampoco hay una bomba atómica, digamos, de por medio. O sea, Israel la tiene, ¿verdad? Pero al no tener los iraníes, no hay un peligro de un conflicto nuclear en ese sentido, ¿no? Gracias, doctor, por su análisis y colaboración. No, al contrario. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Como invitado estuvo el analista político Esteban Caballero Carrizosa. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.